Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una tarde preciosa con este sol. Ya ven, dándome aquí en el carro mientras estoy hablando con ustedes. Es una tarde espectacularmente caliente, típica de Puerto Rico, la isla del Cordero. Yo quiero aclarar algo que tal vez lo haya mencionado. Todos los videos que yo hago, yo lo plasmo, lo posteo en la plataforma de YouTube, un canal pues que el Señor nos ha permitido para su gloria poder llevar los mensajes. Así que utilizamos esta plataforma mientras el tiempo dura, mientras se pueda, porque sé que ya mismo pues probablemente empiecen a censurar todo tipo de contenido que tenga que ver con Dios, con Jesucristo y el mensaje de salvación. Así que mientras tanto, pues aquí estamos. No hay tiempo que perder para hablarles del Evangelio y quedarme de brazos cruzados solamente pues porque ya el tiempo se está acabando. No podemos perder como iglesia el tiempo en boberías, en tonterías, en cosas que no tienen fruto. Dicho esto, pues cualquiera que pueda entrar a mi canal y ver en las descripciones se darán cuenta de que el propósito por el cual pues yo abrí este canal es para poder exponer en video lo que he hecho en escrito por muchos años. Y conociendo de que no todo el mundo es ávido o es hábil en la lectura, pues hice o he hecho estos videos. Esto sigue desarrollándose. He visto el fruto con respecto a los videos, cómo llegan. Yo me encargo simplemente de hablar lo que el Señor pone a mi corazón y que el Señor se encargue de llevar el mensaje y exponerlo. En el libro de Hechos dice la palabra que el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Esto no corresponde a nosotros, todo es de parte del Señor. Sin embargo, y como mi enfoque es hablándole al pecador, al que no conoce el Evangelio o el que ha escuchado el Evangelio, y simplemente pues le entra por un oído y le sale por el otro porque ya lleva muchos años escuchando lo mismo y ve una cosa pero los hechos dicen otra. Y aunque yo me enfoco en el pecador, también le hablo a la iglesia y quiero decirle a ustedes que escuchan y que ven, este soy yo. No tengo tiempo ni siquiera para poder pensar de querer establecer alguna iglesia y poder pastorear alguna iglesia. Mi pensar es que el Señor y la venida del Señor por su iglesia está tan cerca que no hay tiempo ni siquiera para eso. Si a Dios le place hacerlo, es por su soberana voluntad que lo hace. Pero este entendimiento y esta persona que está aquí tiene la comprensión de que no hay tiempo para poder tratar de establecer algo para largo tiempo, porque no hay largo tiempo. Es un tiempo que está prácticamente bien corto. Ahora, quiero leer algo rapidito que se encuentra en la epístola del apóstol San Judas. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Santiago, el apóstol también. Este apóstol escribió a la iglesia, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Porque que todo este meollo es que sin la ecuación en Jesucristo, tú y yo estamos completamente destituidos de la gloria de Dios.
Así que es en Jesucristo. Sin embargo, este apóstol enfatizó acerca de los que llevan falsas doctrinas y falsos maestros. Y mira lo que le dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, ¿a cuál pueblo? Israel, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, antes que el pueblo de Israel, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Contender ardientemente por la fe. Esto me lleva a lo que padeció el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que lo conocemos por Pablo como sobrenombre, su nombre es Rab Shaul o Saulo, de la ciudad de Tarso, ciudadano romano de la tribu de Benjamín, judío, así que, o sea, no judío, israelita, así que era de la descendencia de Abraham por la fe. Y este apóstol, que fue un perseguidor de los cristianos, cuando entra y Dios lo rescata, le toca confrontar a los apóstoles que vivieron junto con Jesucristo, al cual el primero que confrontó fue al apóstol Pedro en Jerusalén, o sea, en su propia casa. Los confrontó con el evangelio porque tenían unas creencias. Sin embargo, Pablo, que había sido instruido por el mismo Señor Jesucristo, estando separado en el desierto por 3 años, recibiendo directamente de Jesucristo el evangelio para los gentiles, pero también para la iglesia de Jerusalén y para los hermanos judíos como él, israelitas. Él confrontó para que se les quitara la venda. ¿Qué voy con esto? Hay un refrán que dice, un refrán dentro del evangelio, que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto. ¿Pretexto para qué? Pues para poder llevar cualquier tipo de pensamiento o teología preconcebida de acuerdo a lo que me enseñan otros y no de acuerdo a lo que enseña la palabra. Eso me lleva a un capítulo del libro de los Hechos, capítulo donde habla acerca de cuando los apóstoles escucharon que Pedro había estado con incircuncisos, había estado con Cornelio, un romano,
Y ellos se dieron cuenta de que el evangelio no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y como dice en el capítulo 11, dice, hablando Pedro, explicándole acerca de lo que había acontecido, dice que, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¡Wow! ¿Qué está hablando aquí el apóstol Pedro? ¿O qué nos está diciendo el Señor en esto? El arrepentimiento viene por parte de Dios. Sí, Señor. ¿Cómo llega el arrepentimiento por parte de Dios? Porque no me puedo salir de las Escrituras. O no puedo hacer conjeturas acerca de las Escrituras. ¿Cómo llega al arrepentimiento? Se habla acerca de que estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, vamos a entrar en contexto. ¿Qué significa muertos en delitos y pecados? En enero 16 del 2013, una mañana, saliendo para mi trabajo, creía que estaba vivo. De hecho, estaba vivo porque estaba saliendo a mi trabajo. Estaba guiando, manejando. Había determinado en el mes de diciembre o durante esos meses haber tratado de comenzar a vivir la vida rectamente, pero según San yo, según mi pensamiento, no según la palabra. Y aún así yo tenía conocimiento de la Escritura porque yo fui criado en el Evangelio. Pero estaba vivo. Porque la fe es por el oír. Y un muerto no oye. Tienes que estar vivo. Ahora, ¿a qué se refiere estar muertos en delitos y pecados? Muerte es separación de vida. Entonces, ¿estás separado de quién? Jesucristo dice, yo soy ¿quién? Soy la resurrección y la vida. Así que cuando digo muerto en delito y pecado, como dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Muertos para Dios, aunque estés vivo físicamente. De modo que tus sentidos están prestos. Tu espíritu no está conectado al Espíritu de Dios, porque no mora el Espíritu Santo. Y lo que no more el Espíritu Santo en la persona está muerto. Así que no podemos darle una literalidad a una palabra para poder determinar o hacer una teología. Muertos en delitos y pecados es separación de Dios. Y la paga del pecado es muerte. ¿Cuál muerte? La muerte que habla en Apocalipsis, la muerte segunda, la muerte espiritual, la muerte eterna.
la que va a hacer su cumplimiento en el lago de fuego y azufre. Sin embargo, toda persona que no ha conocido a Jesucristo como su Señor está muerto en sus delitos y pecados. Eso quiere decir que no oye. Sí, oye, porque la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Salmos 51, verso 17. Una persona que esté muerto físico, porque Saúl está aquí, pero está vivo. Sin embargo, pongamos que estuviese muerto espiritualmente. Y viene Dios y le dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, tú dices, sí, pero eso es para los que están en el Señor. No, porque cuando lees también en los Salmos, cuando dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Pensando yo acá entonces, digo, espérate, porque es que la ley no me salva, la ley me condena, la ley me lleva a condenación porque me hace ver mi condición delante de Dios. Sigo estando vivo porque estoy escuchando la palabra de Dios. Estoy muerto porque estoy separado de Dios, porque Dios no se junta con el pecado. Si hay algo que Dios no puede hacer, es juntarse con el pecado. Por eso fue que Dios quiso quebrantar a Jesucristo, haciéndolo padecer por todo lo que padeció Jesucristo desde el Getsemaní hasta la crucifixión. Y Jesús tuvo que decir: Padre, pasa de mí esta copa. ¿Cuál copa? Los látigos que iba a recibir, los clavos en sus muñecas, en sus manos, la corona de espinas. No, la ira de Dios sobre él. La copa de la ira de Dios que va a ser derramada sobre esta humanidad cuando llegue el momento. Y Jesús en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué pasó ahí? Separación total de Dios con su unigénito Hijo. Por el pecado, porque Él, siendo santo y sin pecado, cargó el pecado tuyo y pecado mío y el pecado de toda la humanidad hasta que Él regrese. De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué significa eso? Que la misma oportunidad que tuviste tú, la tuvieron también esos gentiles, de escuchando el Evangelio, porque Jesús se le reveló a Pedro y le dijo: ve a Jope y háblale a un hombre que yo te voy a poner. ¿A quién era ese? Al centurión romano llamado Cornelio. Fue Cornelio quien tuvo que escuchar. Iglesia, el ser humano no puede venir a Jesucristo si no escucha la palabra de Dios. Esto no es un mero misticismo. Esto no es algo que cae así y te cae encima y tú recibiste el Espíritu Santo, la revelación. No. La Biblia dice que la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios.
Y el mismo apóstol Pedro hizo bien claro: ¿cómo pues invocarán en aquel al cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? No es misticismo, querida iglesia. No es misticismo, querido amigo. La fe es por el oír de la palabra de Dios. Es la que te va a confrontar, su palabra, su ley, la cual te va a llevar a una convicción de pecado. Aquí no hay acto de magia. Dios no es mago. Dios tiene un orden para hacer las cosas. Dios tiene su palabra, la cual transforma. Dejen de estar leyendo tantos libros que solamente lo que hacen es informarle, cuando la palabra de Dios te transforma, te lleva a una convicción de pecado, de justicia y de juicio, de pecado porque no has creído. Y la ley de Jehová es perfecta. Quieras creerlo o no, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si no, tendré que arrancar esa página de la Biblia. Pero yo no voy a hacer eso, porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para instruir, para redarguir, para corregir, para instruir a todo ser humano, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Buena obra que preparó de antemano en Cristo. La ecuación es en Cristo. Fuera de esa ecuación de en Cristo, estás destituido de la gloria de Dios. En otras palabras, no te vistas que no vas. Pero te toca a ti, iglesia. Te toca a ti predicar la palabra, hablar la palabra, no tu palabra, sino la palabra de Dios, para que pueda venir el arrepentimiento a la vida de las personas. Dios le dio arrepentimiento para vida. ¿Cómo se dio eso? Tuvo que enviar a Pedro para que hablara a Cornelio y a su familia y a todos los que estaban en su casa. Y el Espíritu Santo se manifestó. Pero hubo algo, hubo una... ¡Aleluya! Porque si tú te crees que esto es inmóvil, estás equivocado. Y toda la gloria se la lleva a Él. Porque si tú vives corandeo, vives en la presencia de Dios, para la gloria de Dios y bajo su autoridad. Y si tú vives bajo su autoridad, te toca a ti hacer el trabajo. No vengas a decir que el Espíritu Santo le toca hacer el trabajo que a ti te toca hacer, porque no es así. Y si tienes participación. Ahora, cuidado con esa participación. No creas que te vayas a engrandecer, porque ahí estarías entrando en pecado. Pero sí tienes una participación, porque Dios puso su Espíritu Santo en ti. ¿Para qué? Para que tú prediques la palabra de Dios, para que vaya la palabra de Dios a las personas y la fe se produzca en la persona. La fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ahora sí, voy a entrar a los textos que yo utilizo con respecto a el ministerio que el Señor me dio. Arrepentimiento y confesión de Jesucristo como Señor y Salvador. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. ¿Qué dice Hechos 17? Porque déjeme decirle algo. Si esto vino del aire, de los cielos, así cayó así por tu cabecita, ¡pum! Y recibiste eso. Entonces, ¿para qué Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, te manda a ti a que te arrepientas? ¿Por qué te va a mandar a ti a hacer algo que no puedes hacer porque estás muerto, sin vida? Ni oyes, ni ves, ni hueles,
ni respiras, ni tampoco hablas, ni tocas. ¿Para qué? ¿Cómo es eso entonces? Saúl, explícalo. Sencillo. Porque estás muerto espiritualmente. Pero físicamente, tus sentidos están prestos a la palabra. Fíjate que él le dice en Hechos 17, voy primero a Romanos, que es que gustan de Romanos. Vamos con Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como escrito está. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas. Esto es el evangelio de salvación. Hechos capítulo 10, verso 15. Verso 16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿dónde está eso? Isaías 53, 1. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y ahí es que viene la respuesta del apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué te toca a ti, querida iglesia, hacer? Predicar la palabra, hablarle la palabra, no hablar tu palabra, sino la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que la persona pueda llegar al arrepentimiento. Porque están vivos, te están escuchando, no estás muerto. Estás muerto espiritualmente, pero no estás muerto físicamente, así que tienes tu sentido presto. Por eso es que le dice, Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? El creerte que puedes venir a Dios por cualquier manera, por cualquiera de estos dioses. Pero yo te estoy hablando del Dios desconocido. Ese Dios que tú no conoces es el que yo te estoy hablando. Ese es el Dios que yo hoy te estoy hablando a ti, querido amigo. Y tal vez a ti, querida iglesia, porque creo que estás pensando en un Dios que está en tu mente y no conforme a la Escritura. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Vuelvo y digo, ¿cómo Dios va a mandar a alguien a arrepentirse si está muerto? Manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día, al cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese? Jesucristo. Y ahí es que entra la palabra y empieza a tomar acción. Pero te toca a ti hablarle, iglesia, te toca a ti hablarle, a ti. No vayas a creer que Dios va a venir a hacer así, en una forma mágica, y va a caer sobre la gente para que se conviertan. No, te toca a ti hablarle el evangelio, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que algunos van a creer o no, eso no es tu problema. Que algunos van a escuchar y otros no, ese no es tu problema. Tu problema, tu asunto, lo que te ocupa a ti es predicar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios va a entrar en la persona al que Dios quiera que abra. La fe es por el oír. Dios sabe que no todos van a oír, pero tenemos la encomienda de hablarle a todos. Así que tiene que haber participación de tu parte. O te vas a quedar de brazos cruzados. Ni modo, si ya Dios tiene esto establecido, ya, pues, ¿para qué yo voy a hablarle? ¿Para qué? Si a fin de cuentas cuando llegue ya su momento y probablemente cuando esté por morir se venga y se arrepienta y Dios lo salva. Ay, ¿para qué? Olvídate eso. Si tú haces eso, querido amigo, tú vas a dar cuenta
querida iglesia. Vas a dar cuenta a Dios por lo que tú has hecho. Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¡Ah, caramba! Pero si está muerto, ¿cómo va a hablar, a confesar y a creer? Ah, porque hubo un arrepentimiento. Ay, pero caramba, si está muerto, ¿cómo va a arrepentir? Porque escuchó la palabra de Dios. Ay, Saúl, pero ¿cómo va a escuchar si está muerto? Bueno, está muerto espiritualmente, pero físicamente está vivo. Por lo tanto, escucha la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no retorna atrás vacía. Escúchalo bien, iglesia, para que tengas la esperanza de que cuando tú abres la palabra de Dios no va a retornar atrás vacía. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de ello. Eso lo vivió este que está aquí y lo han vivido tal vez muchos de ustedes que desde niño escucharon la palabra de Dios en esos momentos de adolescencia, juventud y tal vez en adultez joven. No quisieron escuchar, no quisieron hacer nada, pero esa palabra estaba aquí y estaba sembrada aquí. Ah, ¿por quién fue sembrada? ¿Porque vino una nube y me encubrió y me habló? No, porque vino un hombre como tú y como yo, o una mujer, y me habló la palabra. Sea en una escuela dominical, una escuela bíblica, sea en la calle, o sea por medio de un tratado, escuchó la palabra de Dios. Y eso entró ahí, hizo un arrepentimiento, una convicción de pecado. Tal vez pasó una situación como lamentablemente a la inmensa mayoría de las personas, que no es hasta que están pasando por una situación crítica, crasa o de muerte, que entonces es que entran y vuelven en sí, como el hombre, como el joven que estuvo, ese joven que habla en la parábola no la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del padre amante. Ese hijo pródigo que escuchó y dijo volviendo en sí, o sea, estaba fuera de sí, volviendo en sí. ¿Por qué? Porque la palabra lo despertó estando en esa condición. Lamentablemente la mayor parte de las personas entran en esa condición para entonces despertar, y la palabra entonces hace su función y lo vuelve en sí. Y entonces, ¿qué hace? Hablan y actúan. Eso no es participación. Cuidado con el corazón, porque Dios conoce los corazones y Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Entonces, dice la Escritura en Romanos capítulo 10, verso 8 al 10. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y ahí es que el apóstol Pablo le dice a los que creen que esto es por obra y arte de magia: oye, pero ¿cómo van a creer, a invocar en aquel? ¿Cómo alguien va a invocar algo al cual no han creído? ¿Y cómo van a creer en algo del cual no han oído? Pero si está muerto, ¿cómo va a oír? Porque es que está muerto espiritual, pero no está muerto físico. Por lo tanto, tienes que hablarle, iglesia, tienes que hablarle la palabra para que escuchen. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Ay, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Ten misericordia de nosotros.
Por tu misericordia no hemos sido consumidos. Pero, Señor, hay quienes piensan que tú no tienes un límite. Sin embargo, la Escritura nos dice que tú tienes un límite para todo. Y cuando la maldad del hombre llega al colmo, entonces tu límite paró y toma juicio. Por favor, ten misericordia. El profeta Habacuc, Señor. Hago eco de las palabras del profeta Habacuc, Señor. En la ira, Señor, en la ira, acuérdate de la misericordia. Porque por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias por Jesucristo. Señor, yo he expuesto tu palabra. Sabes que trato de ser lo más claro posible para que todos vengan y escuchen tu palabra y vengan al arrepentimiento. Tú conoces cada corazón, conoces mi corazón. Ve si hay en mí algo que no te agrada y sácalo, quítalo. Ve si hay en alguien, en alguno de nuestros hermanos, de mis hermanos, Señor, en la fe, que no lo han visto. Escudriña su corazón, revélaselo y dale a entender que tú conoces cada corazón, pero que tu palabra es clara, Señor. En el nombre de Jesús. Iglesia, lo que yo he hablado hoy, que he sacado este rato aquí, para poder hablarte, es porque de la misma manera que Judas tuvo que hacer, contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos, es lo que estoy haciendo yo hoy, Señor, para que vengan al conocimiento y no caigan a oídos sordos, Señor, creyendo unas cosas según sus convicciones preconcebidas y no según la palabra de Dios. Que Jehová le bendiga y le guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Iglesia, vivir la vida corandeo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. Así que tienes que hacer lo que dice su palabra y no lo que tú crees. Y para la gloria de Dios, porque Dios no puede ser burlado. Conoce nuestro corazón y conoce lo que tú y yo hacemos. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Sé humilde en tus palabras, pero sé firme en la convicción del Evangelio, firme en la palabra de Dios, para que otros vengan al arrepentimiento. Y como dice también en el mismo libro de Judas, en la misma carta de Judas, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Saúl, ¿quieres convencer? Sí, te quiero convencer de la palabra de Dios, para que seas salvo, para que venga el arrepentimiento y el corazón contrito y humillado que Dios ve en ti no va a despreciar y su gracia te va a salvar. Que el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a su vida en este día. Que tengan un excelente día, mañana, tarde o noche, cuando puedan ver este video. Pero que sobre todas las cosas sea la gracia del Señor que
te abunde y sobreabunde en tu vida. Amén.